Bienvenido con el curso de matemática financiera. Vamos a trabajar lo que sería la amortización y fondo de amortización, trabajando un caso más de estudio. Eh, Vamos a apagar acá la cámara para que no obstruya la visualización para iniciar con el ejemplo. Vamos a trabajar la página 173 del material de estudio, el caso número 8. Dice el enunciado: la empresa Herramientas S.A. compra un camión para el transporte de sus productos a los supermercados. El valor de esto es de 15.800. Le exigen una cuota inicial del 15% y el resto se cancela en 6 cuotas vencidas semestrales. Para reducir el costo de la cuota semestral, ofrece dar 2 cuotas extraordinarias de 1.000 y 3.000 a los 2 y 4 semestres respectivamente. Construir la tabla de amortización a una tasa de interés del 3% convertible semestralmente. La vez pasada trabajamos con igual un caso de amortización. Vamos a trabajar otro caso parecido, agregando una nueva variante. Por lo tanto, amortizar es extinguir deuda, así que el valor de la deuda es por 15.800. Tenemos acá deuda 15.800, pero va a dar una cuota inicial del 15%. Entonces multiplicamos el 15% y después se lo restamos o lo agregamos acá directamente. 15.800, 1 menos el 15% de la reducción. Y tenemos 13.430. O multiplico el 15% y después lo restamos. Los periodos de pago, según el caso, dice que van a ser semestrales. Y los periodos de conversión, de acuerdo a la tasa, es una tasa convertible trimestral. Los periodos de pago semestral, los periodos de conversión semestral. Por lo tanto, es una anualidad general, puesto que esto no coincide. Por lo tanto, tenemos que ajustar la tasa aplicando tasa ajustada, tomando en cuenta que los periodos de pago en la frecuencia 1, es decir, semestre, estamos hablando de 2, y los periodos de conversión es la frecuencia 2, es decir, estamos hablando de trimestre, tenemos 4. Aplicamos la fórmula estándar de tasa ajustada, que sería 1 más la tasa que voy a modificar, elevado a la frecuencia 2 entre frecuencia 1 menos 1. Sustituyendo la expresión, tenemos 1 más la tasa de interés, que la tasa, recuerde que es 3%, una tasa capitalizable, por lo tanto es J, 0.03. Al ser una tasa J, tengo que dividirlo entre su frecuencia, es decir, estamos hablando de trimestre, entre 4. Elevado a la frecuencia 2, estamos hablando que la frecuencia 2 es 4, entre la frecuencia 1, que es 2. 4 entre 2 menos 1. Por lo tanto, tasa ajustada, aplicándolo en la calculadora u otro medio a utilizar, esto da un valor de 0.015, 0.5, 6.25. En este curso estamos trabajando con todos los decimales. Entonces acá tenemos la tasa semestral. Al hacer el ajuste, la tasa ya no es trimestral, sino que pasa de acuerdo a los periodos de pago y se convierte en una tasa semestral. Entonces la deuda vale 15.800,
Como me exigen una cuota del 15%, se lo resto y me queda 13.430. Como los periodos de pago no coinciden con los periodos de conversión o capitalización, ajustamos la tasa aplicando tasa ajustada. Ahora vamos a poner acá. Como la empresa se compromete a pagar dos cuotas extraordinarias en un tiempo futuro, necesitamos calcular su valor actual. Para determinar las cuotas semestrales a pagar, por lo tanto, tenemos cómo están en el futuro, es decir, dice el ejercicio. Para reducir el costo, la cuota semestral ofrece dar dos cuotas extraordinarias de 1.000 y 3.000 a los 2 y 4 semestres. ¿En qué periodo los va a pagar en el futuro? Una en 2 semestres y la otra en 4 semestres. Por lo tanto, yo necesito trasladarlo al presente aplicando interés compuesto. Por lo tanto, hacemos una línea de tiempo. Dice que mi deuda es 13.430 y voy a dar dos cuotas extraordinarias, una por 1.000 en el 2 semestre, la otra de 3.000 en periodo de 4 semestres y el tiempo total son 6 semestres. Vamos acá nuevamente a la información del caso. Dice que la deuda es 13.430 y voy a dar dos cuotas extraordinarias de 1.000 y 3.000 en 2 y 4 semestres. El tiempo total son 6 cuotas semestrales, son 6 semestres. Por lo tanto, trasladamos al presente, comparando la deuda que tengo, 13.430, y desplazando los 1.000 al presente y los 3.000 al presente. Por lo tanto, tendríamos deudas igual a pago. Por lo tanto, deuda 13.430 igual a los pagos. El primer pago dice que vale 1.000, sería M1000. 1 más la tasa de interés. Recordando que la tasa de interés sería la tasa ajustada. La tasa del 0.015. Trabajando toda la expresión. Entonces, M1000, la primera cuota extraordinaria, 1 más la tasa, elevado a menos n, sería menos 2. Porque de 2 a 0 nos quedan 2, más la segunda cuota extraordinaria, 3.000, 1 más la tasa ajustada, elevado a menos 4. De 4 a 0 nos quedan 4. Voy a componer acá la línea. Que lo tenemos. Entonces, de 2 a 0 nos quedan 2 y de 4 a 0 nos quedan 4. Dice que para reducir la deuda de 13.430 voy a dar dos cuotas extraordinarias. Una por 1.000 en 2 semestres y la otra de 3.000 en 4 semestres. En esta ocasión son dos cuotas extraordinarias. En otro ejercicio podrían ser 3, 4 cuotas, 5, no importa. Y el proceso se continúa. Si fueran 3 cuotas, le sumo la siguiente. Si fueran 4, le sumo las siguientes 2. Y así sucesivamente. Entonces tenemos acá 13.430. Igual, vamos a efectuar los cálculos. Tenemos 1.000, 1 más la tasa, elevado a menos 2. Tenemos 970.55 más la segunda cuota extraordinaria. 2.825.93. Vamos a poner acá una variable más b, que es el valor presente que estamos reduciendo. Entonces, 13.430 menos el valor de cada cuota. Al valor presente le restamos las dos cuotas extraordinarias que voy a efectuar. Por lo tanto,
tendríamos 13.430 menos 970.55 menos 2.825.93. Tendríamos acá 9.633.52. Por lo tanto, al reducir la deuda de 13.430 con las dos cuotas extraordinarias, entonces nos quedaría en 9.633.52. Ajustamos la tasa primeramente porque no coinciden los periodos de pago y ahora las dos cuotas extraordinarias las mando al presente, restando a la deuda actual. Ahora aplico el valor de una cuota. Aplicamos la fórmula de R que lo miramos la vez pasada en la tabla que hicimos también. Y aplicamos entonces el valor de una cuota. Sustituyendo la expresión dice que sería P por I. Entonces sería P 9.633.52 por la tasa. Sería la tasa ajustada. Trabajamos con la tasa ajustada del 0.015. Entonces tenemos P por I, 1 menos 1 más la tasa, elevado a menos N, que vale 6. Vamos nuevamente a la información del caso, por si hay duda. Dice que la deuda vale 15.800. Voy a dar una cuota inicial del 15%, por lo tanto me queda 13.430. Como los periodos de pago son en semestre y la tasa es trimestral, hay que ajustar la tasa aplicando tasa ajustada. Aplicamos tasa ajustada y tenemos 0.015. Para reducir la deuda de 13.430, voy a dar dos cuotas extraordinarias de 1.000 y 3.000 a los 2 y 4 semestres. El tiempo total son 6 cuotas semestrales. Como las cuotas las voy a dar en el futuro, las traslado al presente para saber cuánto es su valor al día de hoy. Entonces comparo la deuda igual a la primera cuota de 1.000 trasladándola con la fórmula de interés compuesto, elevándola de 2 a 0 a 2, más la segunda cuota extraordinaria, aplicando interés compuesto, elevándola de 4 a 0 menos 4. Una vez saque la diferencia de la deuda y los pagos, me queda la nueva deuda, 9.633.52. Ahora puedo aplicar la fórmula para encontrar una cuota. Aplicamos la cuota tomando en cuenta que serían 6 cuotas. Multiplicando, entonces nos queda 145.044. Escribiendo todos los valores, haciéndolo despacio. Y nos queda 0.085. Escribiendo toda la cantidad. Recuerde que algunos decimales puede variar en dependencia de la calculadora que esté usando, pero al final el resultado tiene que ser el mismo. Efectuando la división tenemos 1.691.25.
En algunos casos, algunas calculadoras pueden variar algunos decimales, pero el resultado tiene que ser el mismo. Entonces tienes que revisar que hayas puesto todos los decimales correctamente. Pero si tuviera alguna variación, por ejemplo, te da 1620, entonces pues así lo dejas, trabajar con ese valor. Las variaciones serían mínimas. Entonces ya tenemos el valor de una cuota y solamente nos queda elaborar la tabla de amortización como lo hicimos en el caso anterior. Mencionamos que los periodos en esta ocasión van a ser semestral y se refiere al tiempo. Dice que el tiempo son 6 cuotas semestrales, entonces sería desde 0 hasta 6. Si en otro caso dice que son 10 cuotas semestrales, sería de 0 hasta 10. Si dice que son 20, de 0 hasta 20. Acá le hemos llamado a cuota semestral. Y dice que la cuota semestral es por 1691.25. Por lo tanto, tenemos acá cuotas iguales de 1691.25. Pero hay que tomar en cuenta que para el semestre 2 va a dar una cuota extraordinaria de 1000. Entonces, 1000 más la cuota normal de 1691.25 nos queda en 2691.25. Y para el semestre 2, para el semestre 4, perdón, va a dar la otra cuota por un valor de 3000 más la cuota estándar y nos queda en 4691. Recuerden, según la información que hemos elaborado. Vamos a dar una cuota extraordinaria en el semestre 2 por 1000 y en el semestre 4 otra cuota extraordinaria por 3000 en el semestre 4. Entonces, en el semestre 2 y en el semestre 4, a la cuota normal le agregamos la cuota extraordinaria. ¿Cuánto nos dio la cuota? 1691.25. Entonces, 1000, que es la cuota extraordinaria, más la cuota normal, nos queda en 2691.25 en el semestre 2. Y en el semestre 4 doy la segunda cuota extraordinaria por 3000 más la cuota normal y nos queda en 4691.25 en el semestre 4. Entonces, acá lo tenemos. Recuerde que están dando dos cuotas extraordinarias en el semestre 2 y en el semestre 4. En este ejercicio. Si en otro caso dice que en la cuota 1, la cuota 6, pues en esas modificaciones, según el caso. En esta ocasión es en la cuota 2 y en la cuota 4. Pueden haber más de dos cuotas extraordinarias, podrían ser 3 o 4, según el enunciado. Iniciamos con la deuda. Dice que la deuda es por 13.430. Recuerde que la deuda principal es 13.430. Por lo tanto, inicio en el periodo 0 con la deuda y nos vamos al interés del primer periodo. Mencionamos que era la deuda actual por la tasa de interés, que sería la tasa ajustada 0.015, trabajando con todo lo decimal. Entonces, deuda por tasa nos queda en 202.21. Intereses del primer periodo, entonces
202.21. Amortización, mencionamos A menos B, entonces 1691.25 menos 202.21 y nos queda en 1489.04. Saldo anterior 13.430 menos amortización y nos queda el nuevo saldo 11.940.96. Nos vamos al interés del segundo periodo. Deuda actual 11.940.96 por la tasa ajustada 179.79. En el segundo semestre no va a ser 1.691, como estoy dando una cuota extraordinaria, entonces serían 2.691. Intereses 179.79. Amortización A menos B nos queda 2.511.46. Saldo anterior 11.940.96 menos amortización nos queda en 9.429.5. Como les mencioné, algunos decimales pueden variar según independencia de la calculadora o si estás poniendo todos los valores que te dé, si no te confundiste con algún número, entonces hay que revisarlo. Pero las variaciones son mínimas. Tienen que ser mínimas. Intereses del periodo 3. Saldo actual por tasa de interés. Es decir, tasa ajustada. 141.97. Amortización A menos B. Tenemos 1.549.28. Saldo anterior menos amortización. Tenemos 7.880.22. Intereses del periodo 4. Deuda actual 7.880.22 por tasa ajustada. Tenemos 118.65. Pero en la cubota 4 no va a ser 1.691.25, sino que como estoy dando una cuota extraordinaria, sería 4.691.25. Intereses 118.65. Amortización A menos B. 4.572.6. Saldo anterior menos amortización, el nuevo saldo.
Interés del periodo 5. Saldo actual por tasa ajustada. Tenemos 49.8 o 80. Restamos para encontrar la amortización a menos B. 1641.45. Saldo actual menos amortización. 1666.17. Encontramos los últimos intereses. Interés del periodo 6. Deuda actual 1666.17 por la tasa de interés. Tenemos 25.09. Cuota menos interés. Y nos queda amortización 1666.16. Sacamos la diferencia y nos queda en 0.01. Hemos mencionado que tiene que darnos 0 o lo más cercano a 0, máximo 1. Máximo 1, es decir, acá máximo 1. Entonces tenemos 0.01 sería el saldo pagado o el saldo extinguido. Acá podemos sumar todas las cuotas. Tendríamos 14.147.5. Sumamos todos los intereses. $717.51. Total de cuota menos total de intereses. Y nos queda el valor de la deuda. 13.429.99 o 13.430. Entonces, ahí concluimos con un caso más de amortización. Lo hicimos con cubota extraordinaria. Ajustamos la tasa primeramente porque eran diferentes. Después, las dos cubotas extraordinarias las mandamos al presente. Encontramos el valor de una cuota y elaboramos la tabla de pago. Así que con esto finalizamos el curso. Esperando que haya sido útil para su aprendizaje y nos vemos en el siguiente video tutorial. Frutera sembró cítricos que empezará a producir dentro de 5 años. La producción anual se estima en 400.000 y que ese rendimiento se mantendrá por espacio de 20 años. Hallar con la tasa del 6% efectivo anual el valor actual de la producción. Vamos a sacar la información. En este caso dice que la producción anual
va a ser por 400.000. Aquí tenemos que R 400.000 es el valor de la producción de manera anual. El periodo de pago dice que va a ser anual. Ya lo tenemos. Y tenemos nuevamente el periodo de conversión. El periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. En este caso tenemos una tasa del 6%, una tasa efectivo anual. Así que tenemos que es anual. El periodo de pago dice que la producción va a ser de 400.000 de forma anual y el periodo de conversión va a ser anual. Hallar con la tasa del 6% efectivo anual el valor actual de la producción. ¿Qué me está pidiendo? El valor actual de la producción. Así que estamos hablando del valor presente. En este caso, el ejercicio no me da tasa nominal, sino que ya me está dando la tasa I por periodo. En este caso vale 6% anual. La tasa vale 6% anual. La frecuencia de conversión, como es anual, pues equivale a 1. Y en este caso vamos a encontrar el valor presente, que sería la interrogante. Y hay una variable que se llama R. R se conoce como el periodo de gracia. Por eso es el grupo de anualidades diferidas. Va a ser diferida cuando hay un periodo de gracia. Si observamos, dice, una compañía frutera sembró cítricos que empieza a producir dentro de 5 años. Por lo tanto, es una anualidad diferida porque hay un periodo de gracia. Dice que empieza a producir hasta el año 5. Por lo tanto, hay un periodo de gracia de 4 años, que sería el periodo anterior. Dice que la producción empieza hasta el año 5, así que por lo tanto me están dando 4 años como un periodo de gracia. La fórmula que me permite encontrar el valor presente de una anualidad diferida es la siguiente que tenemos acá. Y ahora el plazo total o el tiempo total es T por M más R, que es la nueva variante que hay, que es el periodo de gracia. Encontremos el tiempo total, que estamos hablando del plazo. Dice que es igual ahora a T por M. Dice que T, el tiempo que nos da el ejercicio, dice que son 20 años. Así que tenemos el tiempo equivalente a 20 años. Dice que por la frecuencia de conversión, estamos hablando que es anual, por lo tanto, pues, en este caso es 1, no me difiere. Y le agregamos el periodo de gracia R, que dice que en este caso vale 4 años. ¿De dónde salió R nuevamente? Repito, son anualidades diferidas porque me dan un periodo de gracia. Dice que la producción empieza a producir en el año 5. Como empieza en el año 5, el periodo anterior, uno antes, estamos hablando de 4. Así que me dieron 4 años como periodo de gracia. Así que acá tenemos 24 años. En este caso sería T por M más el periodo de gracia. Elaborando el diagrama de flujo, R, el periodo de gracia, dice que vale 4. Tenemos acá 4. Y entonces, por lo tanto, dice que la producción empieza hasta el año 5. ¿Cuánto va a empezar a producir? Dice que van a ser 400.000 en el año 5. Y acá lo tenemos. Dice que empieza a producir en el año 5 con 400.000. Así que en el año 5 empieza a producir 400.000 y el periodo de gracia es el tiempo anterior, un periodo de 4 años. Empieza a producir 400.000 durante un plazo de 24 años, que es el tiempo total. Elaboramos el diagrama de flujo cuando tenemos anualidades diferidas. Esto se le conoce como el periodo diferido o el periodo de gracia, que en este caso tenemos 4. Y acá tenemos lo que le llamamos el plazo de la anualidad. Así que el plazo dice que va a ser de 20 años y el periodo de gracia de 4.
Desplazamos todos los flujos al presente y solamente nos queda efectuar la sustitución de la fórmula. Así que vamos a encontrar el valor presente de la anualidad diferida. Solamente nos queda efectuar la sustitución. Dice que R vale 400.000, 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? Dice que vale 6%. Ya tengo la tasa I, no tengo una tasa J. Me da el ejercicio una tasa I, 6%. Tenemos 0.06 elevado a la menos n. En este caso sería n mayúscula, que es la nueva variante. Tenemos 24, así que tenemos menos 24 más r, que es el periodo de gracia. En este caso dice que vale 4, entre la tasa del 0.06 por 1 más 0.06 elevado a la menos r, que nuevamente vale 4. Solamente nos queda efectuar la operación. Acá tenemos los 400.000. Acá hacemos esta operación. Ya debemos de manejar con la práctica. Y escribimos todo el factor que nos proporcione la calculadora. Dice que tenemos 11.46 y escribimos todo el valor. Multiplicamos el factor que está acá, que es el siguiente, 1 más 0.06 elevado a la menos 4. Y escribimos también todo el factor que nos proporcione el ejercicio. Ahí lo tenemos, solamente pues nos queda efectuar el resultado de la multiplicación de los 400.000 y el factor que tenemos. Y por lo tanto tenemos 3.634.100.77. Acá lo tenemos. Por lo tanto, el valor actual de la producción, es decir, empieza a producir dentro de 5 años la producción de la compañía frutera. Y si yo la quiero vender, pues la voy a vender por esta cantidad. 3.634.100.77. Bien, continuando, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá. Un ganadero estima que su ganado comenzará a producir dentro de 6 meses con una producción con valor de 120.000 mensuales y que se mantendrá durante 10 años. La pregunta dice cuál es el valor actual de la producción si se fija una tasa del 16% anual capitalizable mensualmente. Vamos a trabajar otro ejercicio. En este caso nos está pidiendo el valor actual de la producción, así que estamos hablando nuevamente del valor presente. Vamos a copiar nuevamente el formato para extraer la información del problema. Así que tenemos, dice que con una producción con valor de 120.000. Dice que la producción va a ser por un valor de 120.000, lo que va a producir el ganado. En este caso va a ser de forma mensual. Dice que va a ser 120.000 mensuales. Así que el periodo de pago va a ser mensual. Y nos vamos al periodo de conversión de acuerdo a la tasa de interés. Dice que la tasa pactada es una tasa del 16%, una tasa anual
capitalizable de forma mensual. Por lo tanto, el periodo de pago es mensual, dice que van a ser 120.000 mensuales y la tasa pactada es una tasa capitalizable mensual. En este caso tenemos una tasa nominal, dice que la tasa nominal es del 16%, una tasa anual que es capitalizable de forma mensual. Si los intereses se van a capitalizar de forma mensual, por lo tanto la frecuencia de conversión vale 12. Dice que el tiempo son 10 años. Tenemos el tiempo 10 años. Y nos vamos al periodo de gracia, que es el análisis fundamental en las anualidades diferidas. Dice que un ganadero estima que su ganado comenzará a producir dentro de 6 meses. Dice que el ganado empieza a producir dentro de 6 meses con un valor de 120.000 mensuales. Por lo tanto, el periodo de gracia del tiempo anterior, estamos hablando de 5 meses. Empieza a producir en 6 meses, así que el periodo de gracia que se le está dando es de 5 meses. Vamos a determinar nuevamente el valor actual aplicando valor presente de una anualidad diferida. Encontrando primeramente el tiempo total que estamos diciendo, en este caso n mayúscula, dice que va a ser igual a t por m más el periodo de gracia. Dice que t equivale a 10 años por la frecuencia de conversión m que vale 12, porque estamos hablando que es mensual, más el periodo de gracia. El periodo de gracia R dice que es por un valor de 5. Así que tenemos que el tiempo total equivale a 125 meses. Multiplicamos 10 años por la frecuencia de conversión que vale 12 más el periodo de gracia. ¿De dónde sale el periodo de gracia? Nuevamente, como dice que empieza a producir dentro de 6 meses, así que el tiempo anterior equivale a 5 meses. Se está dando 5 meses de periodo de gracia y ya en el periodo 6 inicia la producción. Vamos a realizar nuevamente el formato del diagrama de flujo de la anualidad diferida. Así que tenemos el periodo diferido, dice que estamos hablando de 5. Y en el periodo 6 empieza a producir, dice que va a ser 120.000 el ganado de forma mensual por el tiempo total, que estamos hablando de 125 meses. 125 meses estamos hablando que es el tiempo total, que es el plazo. El plazo de la anualidad serían 120 meses y el periodo de gracia serían 5. Desplazando todos los flujos al presente para encontrar la solución. Apliquemos valor presente de la anualidad diferida. Nuevamente nos queda efectuar la sustitución para determinar el valor actual. Dice que P, valor presente, igual a R. R dice que serían 120.000, es lo que está produciendo el ganado, 120.000 de forma mensual. 1 menos 1 más el factor de la tasa I. En este caso, la tasa de interés es 16%, una tasa nominal tenemos 16%. Lo dividimos entre 100, tenemos 0.16 entre la frecuencia de capitalización de los intereses. En este caso, estamos hablando que es mensual. Estamos hablando de 12 entre 12 elevado a la menos n mayúscula. Sería el tiempo total. Estamos hablando de un periodo de 125 meses. Tenemos 125 meses más el periodo de gracia que se está dando. En este caso es un periodo de 5 meses. Tenemos más 5. 125 más 5 entre la tasa de interés, que sería 0.16 entre 12, la tasa nominal entre la frecuencia de conversión, por 1 más la tasa de interés, nuevamente 0.16 entre 12, elevado a la menos R, que estamos hablando de 5. Solamente nos queda efectuar la solución. De acuerdo a la calculadora, tenemos los 120.000 por trabajando la parte de este factor
Dice que esto nos va a dar un factor, escribiendo todos los decimales. Tenemos 59.69 y escribimos todo el factor que nos proporcione la calculadora. Por, multiplicamos el último factor que nos queda, 1 más 0.16 entre 12, la menos 5. Y escribimos también el factor que nos proporciona. Tenemos 0.93. Y solamente efectuamos la multiplicación y obtenemos el valor presente. Por lo tanto, 120.000. Y dice que nos da 6.704.567.55. Este es el valor actual del ganado si se vende de contado. Es su valor en efectivo. Aquí tenemos 6.704.567.55. Y terminamos con el valor presente y nos vamos a la renta de una anualidad diferida. Ya estamos por finalizar. Dice que tenemos el valor de contado de una mesa de billar es de 22.000. Dice que se puede adquirir al crédito mediante 6 pagos bimensuales, el primero de los cuales debe realizarse 6 meses después de la adquisición. Si el interés que se cargue del 4% efectivo bimensual, la pregunta dice, ¿de cuánto deben de ser los pagos? ¿De cuánto deben de ser los pagos? Así que sacando los datos, dice que en este caso el valor de contado de la mesa de billar es de 22.000. En este caso el ejercicio ya me está dando su valor presente. El valor presente es de 22.000, es lo que vale la mesa de billar. Analizamos como siempre el periodo de pago. Dice que el periodo de pago dice que se puede adquirir al crédito mediante pagos bimensuales. Así que el periodo de pago dice que va a ser bimensual o bimensual. Y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Dice que la tasa de interés es del 4% efectivo bimensual. La tasa es bimensual. Por lo tanto, el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. La tasa, en este caso yo tengo una tasa I porque no dice capitalizable, ya me está dando la tasa I por periodo, que es el resultado de la división de la tasa nominal entre la frecuencia de conversión. Dice que es 4% bimensual. Es la tasa bimensual. Ahora nos queda analizar el periodo de gracia, porque la pregunta dice de cuánto deben de ser los pagos. En este caso, el ejercicio me está pidiendo que encuentre el valor de los pagos, porque ya tenemos el valor presente y lo que queremos encontrar es el valor de la anualidad, el valor de los pagos bimensuales. En este caso, dice que se van a adquirir mediante 6 pagos bimensuales. Acá tenemos el tiempo. Dice que el tiempo son 6 pagos bimensuales. Pero dice que el primero de los cuales debe realizarse 6 meses después de la adquisición. Si observan, tenemos dos tiempos. Acá salen que son 6 pagos bimensuales y el primer pago se va a efectuar 6 meses después. No hay que confundirnos, ¿verdad? Con los dos 6. Uno se refiere a la cantidad de pagos que vamos a hacer, van a ser 6 pagos. Y el otro es el periodo de gracia, que dice que el primero va a ser 6 meses después de la adquisición. En este caso, como son meses,
tengo que pasarlo a años, divido entre 12, lo multiplico por la frecuencia de conversión. En este caso, como estamos hablando de bimestre, tenemos que la frecuencia de conversión equivale a 6. Multiplicamos por 6 y le restamos 1, que es el periodo anterior, para saber cuánto es el periodo de gracia que me están concediendo. Así que efectuando, dice que tenemos que el periodo de gracia equivale a 2 bimestres. Aquí, así encontramos el periodo de gracia. Dividimos entre 12 para pasarlo a años, lo multiplicamos por la frecuencia de conversión y le restamos 1. Si escribimos una fórmula, puede ser la siguiente. Tenemos T por M menos 1. T, en este caso, del tiempo del periodo de gracia. Estamos hablando de 6 meses. Dividimos entre 12 para que pase a años. Lo multiplicamos por la frecuencia, que es bimensual, por 6. Y le restamos 1 del periodo anterior. Esto me da 2 bimestres. Así que lo voy a cancelar con 6 pagos bimensuales. Y el primero se va a realizar en 2 bimestres. Acá lo tenemos. Vamos a encontrar el plazo total, como siempre sería T. En este caso estamos hablando de los 6 pagos bimensuales. Tenemos 6. Como ya está en bimestre, por la frecuencia de conversión. En este caso, si recuerdan, acá lo vamos a poner. Tenemos T por M más R. Pero recuerde que el plazo también T por M equivale a N minúscula, si lo recuerdan, más el periodo de gracia. Así que en este caso el ejercicio no me está dando el tiempo T, sino que me está dando el tiempo N ya. Ya está expresado en bimestre de acuerdo al periodo de pago. Así que tengo 6 pagos bimensuales más el periodo de gracia, que equivale a 2 bimestres. No multiplico T por M porque el ejercicio no me está dando años como los casos anteriores, sino que ya lo tengo de acuerdo al periodo de pago bimensual. Ya tengo los 6 pagos más los 2 del periodo de gracia. Esto equivale a 8 bimestres. Así que realizando el diagrama ya tengo el valor actual de la mesa de billar, dice que vale 22.000. Me están dando un periodo de gracia de 2 bimestres. De 2 bimestres el periodo de gracia. Y dice que ya en el tercer bimestre, que son los 6 meses después de la adquisición, empiezan los pagos. Dice que empiezan los pagos por un valor de R. Y dice que el último corresponde al tiempo total, en 8 bimestres. En 8 bimestres. Acá lo tenemos expresado en bimestres. El periodo de gracia serían 2 bimestres. Y dice que el primero empieza en 6 meses, que equivale a 3 bimestres, y por 8 bimestres. Desplazamos todos los flujos al presente para encontrar el valor de los pagos. En este caso vamos a encontrar R dado el valor presente. Y apliquemos la fórmula siguiente. Solamente nos queda efectuar la sustitución. R, el valor de la anualidad, dice que igual a P. ¿Cuánto vale P? Dice que serían 22.000. Por la tasa I. La tasa I en este caso ya la tenemos por periodo, no me da la tasa nominal porque no dice capitalizable. 4%. Entre 100 dice que tenemos 0.04 por 1 más I, nuevamente 0.04, elevado a la R, el periodo de gracia. Dice que el periodo de gracia equivale a 2 bimestres. Así que tenemos elevado a la 2 entre 1 más I, nuevamente la tasa, que sería 0.04, elevado a la menos N mayúscula, que es el tiempo total. Estamos hablando de 8 más el periodo de gracia, que equivale a 2. Solamente nos queda efectuar la solución, trabajando primeramente el numerador, escribiendo todos los valores que nos den.
y después efectuamos el denominador. Primeramente resolvemos el numerador, después el denominador, escribiendo todo el factor que nos dé. Y solamente nos resta efectuar la división del numerador y el denominador para obtener la solución. Dice que tenemos 4539.22. Ya lo tenemos. Por lo tanto, el valor de contado de la mesa diaria es de 22.000. Si yo opto por adquirirla al crédito con un periodo de gracia de dos bimestres, dice que voy a tener que efectuar pago de 4.539.22. Y aquí tenemos la solución. Y terminamos con valor futuro de una anualidad diferida. Así que vamos a terminar con un último ejemplo. Y miremos el siguiente caso. Dicen, al final de cada año se debe depositar 12.000, comenzando los 6 años. La pregunta dice, ¿qué cantidad tendremos dentro de 20 años si la tasa de interés efectiva que nos otorgan es del 9% anual? Dice que se va a depositar 12.000. Acá tenemos el valor de la anualidad, dice que van a ser 12.000, pero dice que va a ser al final de cada año. Se va a depositar 12.000 al final de cada año, así que el periodo de pago sería anual. Y nos vamos al periodo de conversión. El periodo de conversión dice que nos vamos a la tasa, en este caso una tasa del 9% anual. En este caso, el periodo de pago coincide con el periodo de conversión. Si no coincidieran, tenemos que hacer el ajuste, como lo hicimos con el grupo de anualidades anticipadas. Pueden ser tasa nominal, pueden ser tasa efectiva y tasa de equivalente. En este caso, como la tasa no dice capitalizable, ya me está dando la tasa I, 9% anual. En este caso, lo que queremos encontrar es el valor futuro, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice qué cantidad tendremos dentro de 20 años. Estamos hablando del futuro. Así que el tiempo dice que serían 20 años, el tiempo que nos está dando el ejercicio. Y nos queda analizar el periodo de gracia. La frecuencia, como es anual, equivale a 1. Y dice que al final de cada año se desea depositar 12.000, comenzando, dice, a los 6 años. Va a comenzar a los 6 años, por lo tanto el periodo anterior es el periodo de gracia. Tenemos 5 años. Como estamos hablando de valor futuro, vamos a aplicar esta fórmula. Valor futuro de una anualidad diferida. Vamos a encontrar el plazo total, como siempre, T por M, más el periodo de gracia. Pero en este caso, el ejercicio ya me da el tiempo total. Dice que son 20 años. Ya me da el ejercicio, el tiempo total, 20 años. Recuerde que como el periodo de pago es anual, el tiempo está en años. Así que me indiferente si multiplico por 1 porque siempre tendré los mismos años. Así que el tiempo total ya tengo los 20 años. Así que el periodo de gracia dice que equivale a 5 años y dentro del periodo 6 dice que ya
empieza a depositar comenzando los 6 años. ¿Cuánto va a depositar? Dice que va a depositar 12.000 cada año hasta 20 años, dice. Hasta 20 años vamos a hacer los depósitos de 12.000. En este caso el ejercicio dice que se desea depositar 12.000. La pregunta dice la cantidad que tendremos a los 20 años. Y el ejercicio me da el tiempo total, que son 20 años, 12.000. El periodo de gracia es de 5 porque dice que empieza hasta el año 6. Así que el tiempo total serían 20 años. No tengo que efectuar esta multiplicación porque no tengo el tiempo inicial, sino que ya me da el tiempo final, 20 años. Efectuamos la sustitución de la fórmula de valor futuro. Solamente nos queda sustituir R, dice que serían 12.000. 1 más I, la tasa I, en este caso ya la tenemos, no me da una tasa nominal, me da la tasa I, 9%. Tenemos entre 100, 0.09 elevado a la n mayúscula, dice que son 20, menos el periodo de gracia R. En este caso, el periodo de gracia dice que son 5 años, el tiempo de gracia, menos 1 entre la tasa del 0.09. Resolviendo toda esta operación, 1 más 0.09 elevado a la 15 menos 1 entre 0.09 por los 12.000. Y tenemos 352.330.99. Y acá tenemos el valor futuro de una anualidad diferida. Por lo tanto, al final de 20 años, pues tendremos 352.330.99. Si hacemos depósitos de 12.000, comenzando el primero a los 6 años. Así que el primer depósito se hizo a los 6 años y queremos saber cuánto tenemos a los 20 años. Hay un periodo de gracia de 5. No tengo que multiplicar T por M más R porque el ejercicio, como estamos hablando de valor futuro, ya me da el tiempo total, que son 20 años. Así que aquí terminamos con la clase de hoy. Solamente les queda practicar todos los ejercicios que miramos, que fueron bastantes: valor futuro, presente, renta, de anualidad anticipada y también de anualidades diferidas. Así que aquí terminamos con este video ejemplo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.